Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Mi nombre es Felipe y les voy a contar un poquito de cómo utilizo ChatGPT en el día a día, tanto para generar código como para generar e interpretar texto también. Entonces, eh, para empezar, ChatGPT, GPT sus iniciales representan, son un acrónimo para Generative Pre-trained Transformer, es decir, un transformer, que es una arquitectura, un tipo de modelo preentrenado, es decir, que vio mucho texto, y generativo. La palabra generativo es importante porque lo que refiere es que genera justamente texto. Entonces, ¿cómo hace para generar texto? En resumen y, digamos, simplificado, lo que hace es predecir cuál es la siguiente palabra dado el contexto. Es decir, dado todo lo que se viene diciendo hasta este momento, cuál es la siguiente palabra. Entonces, va siempre haciendo predicciones a nivel de palabra. Va una palabra a la vez. Es como el predictor del celular que te sugiere qué palabra decir a continuación. La diferencia es que en el celular, si vos siempre le haces caso a lo que dice el predictor de texto, se termina armando una frase que no tiene mucho sentido. Pero en el fondo, ChatGPT utiliza la misma lógica, es decir, va prediciendo palabra a palabra. No sabe qué va a decir dentro de dos palabras o tres palabras o cuatro palabras. No tiene una idea global en su cabeza de qué decir, sino que va generando de a una palabra a la vez. Y esto es bastante importante porque nos da pistas de cómo se puede mejorar el prompt para que tenga un mejor resultado. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo que a mí me parece bastante curioso, en donde lo que podemos ver es un problema em, bastante sencillo para nosotros los humanos, pero que vamos a ver que a ChatGPT se le complica un poco. Entonces le decimos que si colocamos una canica dentro de una taza con agua, colocamos la taza en el freezer por 10 días, luego sacamos la taza del freezer y la colocamos boca abajo sobre una mesa por 10 días más, y finalmente levantamos la taza, ¿dónde se va a encontrar ahora la canica? Tómense un minuto para leer esto e intentar entenderlo y van a ver que es evidente que la canica finalmente queda sobre la mesa porque el hielo se derrite y bueno, la canica queda sobre la mesa y al levantar la taza veríamos la canica sobre la mesa. Sin embargo, em, a ChatGPT se le complica un poco eh, y dice que es probable que el bloque de hielo con la canica aún esté dentro de la taza o se deslice un poco, pero la canica seguirá dentro del hielo. Entonces, obviamente esta no es la respuesta correcta. Sí dice que solo cuando el hielo se derrita completamente la canica podría salir, caer a la mesa. Entonces, tiene una cierta idea de qué está pasando y qué va a pasar en el futuro, pero es evidente que después de 10 días ya el hielo está derretido. Entonces, si hacemos exactamente el mismo prompt, pero le pedimos que lo piense paso a paso, vamos a ver que genera justamente una serie de pasos de qué es lo que va a pasar, en qué orden, y finalmente llega a la conclusión de que después de 10 días es probable que el hielo ya se haya derretido completamente y la canica se habrá desplazado junto con el agua fundida, es decir, que la canica estará sobre la mesa. Em, Esto además es con el mejor modelo que tiene OpenAI, que es ChatGPT 4o. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este prompt y el anterior? Bueno, que le pedimos que lo piense paso a paso. Entonces, el modelo, como dijimos antes, va generando una palabra a la vez en función de todo lo que se dijo antes. Entonces, al pedirle que lo piense paso a paso, estamos generando un contexto muy detallado, es decir, ChatGPT mismo genera un contexto muy detallado que le permite generar cada vez mejor texto. Es decir, como dijimos, ChatGPT no tiene una mente en donde primero piensa qué decir y después habla, sino que va hablando y si le pedimos que lo piense paso a paso, genera toda una cadena de pensamiento
que le permite ayudarse a sí mismo para generar cada vez un mejor razonamiento y finalmente llegar a una conclusión. Esto se llama, justamente, esta técnica se llama cadena de pensamiento, y es interesante cómo lo único que hay que hacer es pedirle que lo piense paso a paso y eso ya modifica su comportamiento. Entonces, bueno, esto de cadena de pensamiento es algo que se utiliza bastante y también nos da otra pista de cómo funcionan estos modelos y qué diferencia hay con lo que se hacía antes, hasta el momento, para resolver problemas de código, que era buscar en Internet, buscar en Google. Entonces, esto es muy distinto a lo que se hacía antes, porque antes, al buscar en Google, vos tenés que generar una búsqueda lo más cortita posible, una búsqueda de keywords. Es decir, buscar palabras clave. Si tenés un error en el código, no copiás y pegás el error entero en Google, sino que buscas palabras clave. Acá la técnica correcta es completamente lo contrario. Es darle a ChatGPT la máxima cantidad de texto posible. Hay que darle la mayor cantidad de contexto posible. Em, entonces, si tenemos un error en el código, lo mejor es darle todo el mensaje de error junto con el código que generó el mensaje de error y demás. Darle la mayor cantidad de texto posible. La ventaja que tiene ChatGPT por sobre Google y por sobre todas las otras herramientas que existen es que le sale muy bien leer mucho texto y no se olvida de nada de lo que le dijiste. Digamos, no es como nosotros que preferimos que la información sea concisa y en poco texto. Él al revés, cuanto más texto le des, mejor. Entonces, no tengan miedo en mandarle mensajes largos, prompts largos, copiarles y pegarles, copiarle y pegarle mucha cantidad de texto. Es lo que mejor pueden hacer para que dé una buena respuesta. Otro ejemplo más de lo barato que le sale a ChatGPT leer texto comparado a los humanos es lo siguiente. Imaginemos que estamos leyendo este artículo que compara Python con R. Entonces, podríamos leer todo el artículo y se lo ve bastante conciso y la verdad que lo mejor sería leerlo, pero imaginemos que esto ya nos aburre, no tenemos ganas de leer tanto texto y demás. Lo que podemos hacer es dos cosas. Uno, copiar todo este contenido, ¿sí? Y dárselo a ChatGPT, pero la otra cosa que podemos hacer, que es incluso mejor, es modificar el prompt diciéndole que es un desarrollador de software experto y que queremos que genere una tabla comparativa, concisa y en español entre Python y R con las principales ideas, utilizando el siguiente contexto. Entonces, primero viene una parte del prompt en la que le decimos qué es lo que queremos que haga, en este caso generar una tabla comparativa y concisa, y además le damos un rol, le decimos que es un experto desarrollador de software, que esto, aunque no lo crean, realmente está demostrado que mejora las salidas del modelo. Y finalmente le pasamos el contexto, entre comillas, para que sea bien claro cuándo empieza el contexto. Y así nomás nos genera una tablita mucho más digerible. Fíjense que esto es mucho más cortito y además está mucho más ordenada la información. Em, entonces, esta es otra forma en la que se puede aprovechar em, los prompts de ChatGPT o la forma en la que se puede mejorar el tipo de conversación que tenemos con ChatGPT para hacer tener respuestas del modelo que sean de mejor calidad. En este caso, una tablita mucho más concisa que el texto original o que la salida del modelo si simplemente le pasamos el texto y le decimos que nos explique qué está pasando. Acá tenemos otro ejemplo, esta vez de un ejercicio de Python, en donde acá tenemos la consigna, que básicamente lo que está diciendo es que, dado un string, encuentre em,
el substring de mayor longitud que no repita caracteres. Entonces, por ejemplo, nos da este ejemplo en donde el substring más largo que no repite caracteres es ABC, que tiene una longitud de 3, justamente. Y en este segundo ejemplo, claramente se repite siempre desde el principio, entonces la longitud es 1. Si le pasamos esto y le decimos que lo resuelva, bueno, nos va a dar una función que probablemente resuelva el tema. El tema es que acá nosotros no aprendimos nada, no entendimos nada y no vamos a poder resolverlo la próxima vez solos. Entonces, lo que hacemos es pasarle la misma consigna, pero decirle que es un profesor de Python, que queremos que resuelva este problema paso a paso, explicando en detalle cada parte de la solución, como si yo fuera principiante. Entonces, ahora nos da una respuesta, primero con una explicación teórica, que nos va a permitir entender qué es lo que va a hacer qué es lo que va a hacer el código. Y esto es fundamental, porque fíjense que de la sintaxis se encarga Python. Nosotros lo que tenemos que aprender a hacer es a entender la lógica de la resolución de los problemas. Entender, lograr traducir un problema a em, funciones y pasos lógicos que se puedan resolver con código. Entonces es fundamental que Python nos esté acá, que ChatGPT nos esté dando una explicación teórica primero, para que nosotros podamos entender cómo se pueden resolver a alto nivel o teóricamente este tipo de problemas y delegarle la parte de la sintaxis de la generación de código a ChatGPT. Entonces ahora sí, finalmente el último paso es la generación de la función con una breve explicación. Finalmente les traigo un último ejemplo en el cual nos imaginamos que queremos generar un programa que nos permita automatizar un poco el proceso de corrección de exámenes, ¿no? Es decir, imaginamos que tenemos un listado de alumnos, que cada uno tiene ya un examen corregido con su nota, pero queremos hacer un poquito de estadística descriptiva, de ver cuántos aprobaron, cuántos desaprobaron, y bueno, sacarle un poco más de información a los resultados de los alumnos en los exámenes. Entonces, acá tenemos un prompt bastante malo en el cual solamente le decimos que le vamos a dar notas de estudiantes y que queremos que las analice. Por ejemplo, le decimos que para aprobar tiene que tener un mínimo de 60 puntos. Entonces nos genera este programita en donde al ejecutarlo nos va a ir pidiendo que ingresemos la nota de cada uno de los estudiantes y finalmente cuando le mandamos fin, nos da los resultados de la estadística descriptiva, que son cuántos estudiantes le pasamos, cuántos aprobaron y cuántos desaprobaron. Entonces, bueno, cumple, pero no es muy útil este código. Entonces, fíjense esta versión mejorada del prompt en la cual le damos mucho más detalle y le decimos que tiene que validar los datos que le pasamos, que no nos permita que le pasemos otra cosa que no sea un número entre 0 y 100. Le decimos que realice los siguientes cálculos, como la calificación más alta, la más baja, el promedio, el desvío estándar, etcétera. Que genere un gráfico de barras que muestra la distribución de las calificaciones, que separe a los alumnos en tres grupos en función de los que están en el promedio más o menos un desvío estándar o los que están por debajo del promedio más de un desvío estándar, es decir, que les fue muy mal, o por encima del promedio más de un desvío estándar, es decir, que les fue muy bien. Que guarde los datos en un CSV con la fecha del día, etcétera, etcétera. Entonces le damos mucho más detalle y nos genera este programa, este código de mucha mejor calidad, que fíjense que encima nos tiene una advertencia de que el promedio general es inferior a 50 puntos y además nos guarda todos estos archivos con un gráfico de torta explicando cuántos aprobaron y cuántos desaprobaron. También tenemos otro gráfico con un histograma de las calificaciones, un CSV con la calificación y el estado, es decir, aprobado o desaprobado, y finalmente un reporte en donde nos dice el promedio,
la calificación más alta, la más baja, el desvío estándar, cuántos aprobaron, cuántos desaprobaron, y para cada uno de los estudiantes que le pasamos, la calificación, si aprobó o desaprobó, y a qué grupo pertenece, bajo rendimiento, promedio o por encima del rendimiento promedio. Entonces, fíjense que nosotros, ChatGPT no es que hace magia. Si nosotros queremos un resultado bueno, necesitamos darle un prompt bueno. Nosotros tenemos que sí o sí entender qué son gráficos, qué son funciones, qué es un promedio, qué es un valor mínimo, qué es un valor máximo, qué es un archivo TXT, qué es un archivo CSV, que es conveniente guardar los archivos con la fecha del día para poder diferenciarlos, qué tipo de gráfico se utiliza para mostrar qué tipo de información. Es decir, tenemos que, lo único que le vamos a delegar a ChatGPT la mayoría de las veces es la sintaxis, la generación del código, pero nosotros tenemos que practicar generar prompts de calidad. Entonces, em, me parece que esto es todo, hasta acá llega un poco lo que les quería contar. Recuerdan, cuanto más texto le podamos dar, mejor, y eh, cuanta más detalle le podamos dar, mejor. Y realmente a ChatGPT le sale muy barato leer mucha información y generar mucha información. Entonces, aprovechemos eso y pidámosle mucho. Pidámosle que si este código no nos gusta, pidámosle que genere otros 10 códigos y los vamos probando nosotros hasta que alguno nos guste más. Em, Así que cualquier duda que tengan o que quieran charlar al respecto sobre este tema, nos podemos encontrar por Discord. Muchas gracias y nos vemos.